Hay algo en la manera en que Jungkook mira a Jimin que detiene el tiempo. Una chispa fugaz que no siempre se nota a primera vista, pero que una vez la percibes, es imposible ignorarla. No se trata solo de coincidencias, ni de movimientos inocentes al azar. A lo largo de los años, quienes han observado con atención han notado un patrón sutil, casi coreografiado en su constancia. Jungkook siempre busca estar cerca de Jimin, como si su presencia fuera una brújula, una especie de refugio silencioso en medio del caos que implica la fama, los reflectores, las multitudes. En cada escenario, en cada entrevista, en cada evento en el que deben posicionarse como un solo cuerpo ante el mundo, Jungkook encuentra la forma, a veces evidente, a veces casi imperceptible, de acercarse a él. No siempre lo logra al primer intento. Hay ocasiones en las que el orden, el protocolo o simplemente el azar lo colocan lejos. Pero entonces sucede algo fascinante. Una pequeña maniobra, un desplazamiento mínimo, un toque en el hombro de otro miembro, un leve empujón disfrazado de movimiento inocente. Y de pronto, ahí está otra vez, justo a su lado. Es como si la distancia entre ellos fuera un vacío que Jungkook no puede tolerar por mucho tiempo. Como si el espacio entre sus cuerpos hablara más de lo que podrían decir las palabras. Hay una necesidad silenciosa en él, una urgencia envuelta en gestos que parecen casuales, pero que dicen tanto para quien sabe leer lo no dicho. Y no es solo la cercanía física, es la forma en que su mirada lo busca, incluso cuando no lo está mirando directamente. Es la manera en que sus labios esbozan una sonrisa apenas perceptible cuando Jimin aparece en escena, o cómo su cuerpo se relaja al sentirlo cerca. Hay momentos tan breves que podrían pasar desapercibidos, pero que tienen el peso de algo más profundo. Un roce accidental de manos, un intercambio de miradas que dura medio segundo más de lo que la lógica permitiría, una carcajada compartida que parece tener su propio universo. Jungkook no necesita decirlo, lo demuestra, con cada paso que da hacia él, con cada obstáculo que atraviesa para llegar a su lado. Ha habido veces en que, para lograrlo, ha desplazado a otros suavemente, sin intención de incomodar, pero con una claridad de propósito que no deja dudas. Estar lejos de Jimin no es una opción que contemple con facilidad. Y así, cada aparición pública se convierte en un pequeño juego de pistas. Para algunos, son simples interacciones. Para otros, son piezas de un rompecabezas más complejo, lleno de detalles escondidos entre la espontaneidad y la rutina. Hay quienes lo ven y callan, quienes lo sienten y lo niegan. Pero la verdad, o lo que sea que esté más allá de lo evidente, sigue ahí, latiendo en los espacios entre sus gestos, en el eco de su cercanía constante. Nadie puede decir con certeza qué hay realmente entre ellos. Y quizá esa es la magia, que no necesita ser dicho ni explicado, que lo que ocurre entre Jungkook y Jimin, sea lo que sea, existe en una dimensión distinta, donde las palabras no alcanzan, donde todo se dice con un paso hacia adelante, una mano rozando otra, una sonrisa silenciosa al final de una mirada compartida. Lo cierto es que Jungkook, siempre que pueda, elegirá estar junto a él, porque a veces simplemente hay almas que se buscan sin necesidad de razón. Observar a Jungkook cuando está cerca de Jimin es como presenciar una coreografía secreta, una danza que no ha sido ensayada, pero que se repite con una precisión casi poética. El lenguaje de su cuerpo, tan elocuente cuando cree que nadie lo está mirando, se convierte en una confesión muda, en un relato sin palabras que despierta más preguntas que respuestas. Hay algo en su postura que cambia apenas Jimin aparece. Es un leve enderezamiento de la espalda, un giro inconsciente de los hombros hacia él, como si su cuerpo lo reconociera antes que su mente. A veces es un paso que no era necesario, una inclinación leve del rostro, una mirada que baja rápidamente como si ocultara algo que no quiere o no puede revelar. En esos instantes, Jungkook no actúa para el público, ni para las cámaras. Su lenguaje corporal parece responder a un impulso más profundo, más visceral. Sus ojos son traicioneros en el mejor sentido.
porque incluso cuando intenta disimular, hay un brillo diferente, un destello apenas perceptible que se enciende cuando su mirada se cruza con la de Jimin. No se trata de simples gestos de cortesía o de rutina profesional. Es algo más íntimo, más suave, como si su mirada buscara constantemente encontrar un punto de anclaje, y ese punto, sin fallar, siempre terminara siendo él. Y luego están las distancias. Jungkook acorta el espacio entre ellos con una naturalidad desconcertante. A veces parece que ni siquiera es consciente de lo que hace. Se mueve, se acomoda, se desliza, y de pronto está justo a su lado, como si el aire entre ambos le resultara incómodo, como si el silencio cobrara un sentido diferente cuando no lo tiene cerca. En entrevistas, en eventos, incluso en momentos de descanso o tras bambalinas, su cuerpo se orienta hacia Jimin como si él fuera el centro de gravedad de su universo personal. Los toques sutiles también hablan. No siempre son evidentes. A veces es un roce leve en la espalda, un apoyo fugaz en el brazo, una mano que se queda medio segundo más de lo necesario. Jungkook no es alguien especialmente táctil con todos, pero con Jimin, sus gestos físicos adquieren un cuidado distinto. No hay torpeza ni duda, solo esa especie de delicadeza que se reserva para lo que uno quiere preservar. También está la forma en que ríe cuando Jimin está presente. No es simplemente alegría, es una risa que nace de otro lugar, una risa que lo relaja, que le ilumina el rostro de una manera distinta. Como si, en medio del torbellino que es su mundo, Jimin fuera el único que tiene la llave para aflojar la tensión que no siempre se ve, pero que se siente en la postura, en el ceño levemente fruncido, en los hombros algo tensos. Pero cuando Jimin habla, o sonríe, o lo mira, algo en Jungkook cede. Por supuesto, para muchos, todo esto puede ser interpretado como simple química, como una conexión especial sin un nombre definido. Pero para quienes leen más allá de lo superficial, el lenguaje corporal de Jungkook parece contar una historia que aún no se ha narrado por completo. Una historia donde cada mirada, cada roce, cada pequeño gesto escondido en la normalidad podría ser una página más de un relato que se escribe con el cuerpo antes que con las palabras. Lo más fascinante de todo es cómo Jungkook, con sus gestos involuntarios y sus elecciones aparentemente sutiles, crea una tensión dulce, un misterio sin resolver. No dice nada, no explica, no confirma, pero tampoco se esconde. Su cuerpo actúa como si lo supiera todo, como si llevara dentro un secreto que no está listo para revelarse, pero que tampoco desea negar. Y así la historia se sigue contando. No con declaraciones ni con certezas, sino con silencios compartidos, con proximidades buscadas, con movimientos que solo cobran sentido cuando uno está al lado del otro. Jungkook, sin hablar, revela un universo de emociones que invitan a imaginar, a sentir, a sospechar y a soñar con lo que podría haber detrás de todo aquello que no se dice, pero se muestra.